Shalom, shalom, muy buenas noches. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo estudio con nuestro querido Rabbi Ben Centeno sobre el tema de Hanukkah. Hoy ya es nuestro tercer día y Baruch Hashem, Fundación Or Haim les trae esta hermosa invitación. Así es que vamos a dejar a nuestro Rab que nos traiga esta enseñanza y les recuerdo que la clase está siendo grabada para poderla compartir. Adelante, Rab. No se escucha, ahora sí. Ok. La tecnología nos está jugando un poco, pero bueno, no importa, vamos a hacerlo así más personal y espero que también que escuchen esta clase la vean, también lo sientan de la misma forma, eh, sobre todo en estos tiempos eh, que la gente se reúne y muchas festividades. Y nosotros vamos a hablar de las festividades de Hanukkah, sobre de qué se trata Hanukkah. Em, Hay varias ideas detrás de esta festividad tan eh, sobresaliente por encima de otras festividades del calendario del pueblo judío. Y estuve pensando, la fundación me pidió que pudiese hablar de algo, y de hecho anteriormente, antes que se me notificara la invitación, estuve pensando, y qué, 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 qué podemos extraer, qué podemos extraer eh, al respecto de Hanukkah, de forma que sea relevante para todo el mundo, no solamente para el pueblo judío, sino para todo el mundo. ¿Qué se puede aprender? El Rebbe del Lubavitch, como es de costumbre, de mi costumbre citar las enseñanzas del Rebbe, en un Farbrengen, donde habló muchas veces, una reunión hasídica, un momento donde los hasidim se reúnen para escuchar eh, palabras de aliento, inspiración, palabras de admonestación, palabras de ideas de Torah, temas, análisis, eh, sobre todo de la parte mística, la parte profunda de la Torah, pero de forma que también sea relevante para la vida. El Rebbe habla en uno de los Farbrengens de la sexta noche de Hanukkah, por el año 1900, los 80, y el Rebbe trae que el contenido de la Haftarah, que es la Haftarah, que es una porción de los libros de los profetas, que se lee durante el Shabbat, luego de una lectura pública del libro de la Torah. La Haftarah es una porción de los profetas, y la Haftarah de Hanukkah, de este Shabbat que viene para dentro, que se llama Shabbat Hanukkah, tiene un contenido muy interesante, que habla también de las naciones. En el libro de Zacarías, de Zecharia, versículo 14, versículo 15, habla, Dios le está diciendo al pueblo judío, estoy parafraseando, que va a haber un momento, va a haber una era donde, el pueblo judío va a estar en una mejor situación, sobre todo ideológica, sobre todo espiritual, y que también otras naciones se van a unir al, a este pueblo. En el versículo es llamada Bat Sion, hija de Sion, y las naciones van a beneficiarse de ello, etcétera, etcétera. Y el Rebbe explica que esto se refiere a la época mesiánica, la época mesiánica. De allí aprendemos, explica el Rebbe, cuál es la conexión entre esa idea ¿por qué leemos precisamente eso en el Shabbat de Hanukkah? Y es que Hanukkah es, en términos, es la victoria de la luz sobre la oscuridad. La victoria de lo incognoscible, lo que no se sabe, lo que no se conoce, los obstáculos sobre el avance, sobre las conexiones, las buenas relaciones. Entonces, perdón, al revés.
la victoria de las buenas conexiones sobre no buenas conexiones, no buenas relaciones, la victoria de la luz sobre la oscuridad. El Rebbe trae que cuando el pueblo judío en sus casas o en sus ventanas ellos iluminan con las luces de las Hanukiot, de las Menorot, esto espiritualmente tiene un efecto también en el resto de gente que, está bien, no son del pueblo judío, tiene un efecto espiritual. Quiero traer una historia, y hoy estoy un poco, no hoy, sino desde ayer, estoy un poco afectado a la garganta, así que no voy a estar tan alto, así que espero que se escuche muy bien. Según lo que veo acá, el audio está bueno. Voy a traer una historia que tiene que ver con esto. Es una historia simple, de hecho hay tres historias que quiero contar, pero precisamente plantear el punto, el tema de lo que queremos tratar, de qué se trata Hanukkah. La Gemara pregunta, Mai Hanukkah, ¿cuál es el tema, cuál es el contenido de la razón? Hay quienes dicen cuál es la razón por la cual se celebra Hanukkah y cuál es el contenido. ¿Cuál es la esencia de esto? Esa es la historia. Es que un chico que recién había llegado de Europa, judío, había llegado de los campos de concentración, llegó a Estados Unidos, a un barrio muy lindo, muy colorido, y sobre todo llegó ahorita en épocas de diciembre, donde América, Estados Unidos, estimado Francisco, no sé, si me equivoco, vive allá, gente, buenas luces, y bueno, hay mucha energía, y la luz no se va, gracias a Dios, no hay apagones, y cuando los hay, son cortos, eh, y todo estaba iluminado. Y él estaba en una calle donde él podía ver toda la calle hasta una gran distancia, cómo estaba iluminado con todos los decorativos alusivos al mes de diciembre. Y de pronto, en esos años, estamos hablando hace 70, 75 años, ocurrió un apagón. Hubo un apagón en todo el barrio y él miró que en la calle donde estaba y en varios puntos, este chico vio que habían luces en ciertas ventanas de ciertas casas. Habían luces. Y le dio curiosidad de ir a ver. ¿Y cuáles eran esas luces? Las luces de las velas de la Hanukiot, de las Menorot, de las lámparas de Hanukkah. Sin ánimos de minimizar la iluminación artificial, sin ánimos de hacerlo. ¿Cuál es la idea? Primero, Hanukkah trae el Maharsha, uno de los comentaristas. Explica que la palabra, el término Hanukkah, está vinculado con la palabra en hebreo Jinuj, educación. La educación. Cuando hay valores que han sido desde el comienzo de la niñez, han sido bien arraigados, sean arraigados y fueron bien enseñados, no importa las diversas vicisitudes, las diversas pugnas y batallas morales, físicas, etcétera, que una persona puede enfrentar cuando crezca, es un niño, esos valores siempre van a quedar. Los buenos valores. Hoy en día, y como es la naturaleza de la sociedad, es normal que vemos que en un momento las sociedades ideológicamente luchan por esta ideología o por esta otra ideología, y siempre está transformándose, siempre está cambiando. Hace 100 años la sociedad discutía más o menos por ciertos tipos de valores
que se consideraban derechos, lo consideraron son derechos del ser humano. Ok, 20, 30, 50 años luego son otros los derechos que se luchan. Y eso trae como consecuencia cambios en la sociedad, cambios en las modas, cambios en la música, diversos cambios todo el tiempo. Pero los valores éticos, sobre todo un valor que esté arraigado en la creencia del ser supremo, en este caso Dios, son valores que siempre van a quedar. Honrar a respetar las autoridades, eso es un valor que siempre va a quedar, no importa cuánto sean los cambios y las modificaciones en la sociedad. Respetar a los padres son valores eternos. No importa el siglo, no importa el tiempo, siempre están. Rabbi hace una pregunta al respecto de lo que ocurrió en la zona del templo y en el templo específicamente. Imagínense que los helenistas, los griegos helenistas llegan al templo, lo conquistan de forma innecesaria realmente. No era necesario conquistar y tener el templo en manos. Era más que todo algo ideológico, una conquista ideológica. Y ahí que uno de los actos que hicieron fue que tomaron el templo y pusieron sus deidades, que representaban la ideología. Esta ideología, nuestra ideología ganó sobre la de ustedes. Este era el mensaje. No solamente era un problema ideológico, sino que también, desde un aspecto geográfico, la media luna, donde se encuentra Eretz Israel, Eretz HaKodesh, la Tierra Santa, es muy estratégico para cualquier imperio, para cualquiera de los imperios y por cualquiera de los reinos, era muy estratégico. Como una línea de comercio, y estaba vinculado, digamos, con África, con el norte, con el Mediterráneo, muy, muy importante. También necesitaban los helenistas conseguir impuestos. Eso beneficiaba también al imperio, el imperio greco-sirio. Y miren lo que pasa. Los pocos le ganan a los muchos y logran retomar el templo. Y encuentran, hay que encender el candelabro, y cuando toca encender el candelabro encuentran que los aceites no están puros, están contaminados, ritualmente hablando, y dicen, no queremos encender con ese aceite, a pesar de que alágicamente, según la Torá oral, según la ley de la Torá, es posible utilizar ese aceite. Era posible utilizar ese aceite. Y estaba permitido, no solamente que era posible, sino que también, quiero decir, que estaba permitido. Pero una de las cualidades del judío es lo que se dijo en la Torá como una aparente ofensa para el pueblo judío: Am Keshei Oref, un pueblo con la nuca dura. En español moderno, ¿cómo se diría? Duro de cerviz. Duro de cerviz, no, pero hay un término, se me va ahorita. Testarudos. Yo le iba a decir terco. Terco, exactamente, terco, testarudo. Eso es lo que quiso decir la Torá. La Torá lo dice de forma linda: un pueblo de nuca dura. Testarudos.
que la terquedad es una cualidad muy buena. Es muy buena. ¿Por qué? Porque esa misma terquedad ha sido la que ha mantenido al pueblo judío con su fe viva durante todas las vicisitudes y todos los problemas y todos los antisemitismos sufridos durante el exilio, entonces la dispersión del pueblo judío. Esa misma terquedad fue la que llevó a los Hashmonaim, a los sacerdotes, es decir, no vamos a utilizar este aceite. Es verdad, está permitido, pero quizás busquemos más en lo profundo. Busquemos, ¿qué cuesta? No perdemos nada. Buscaron y encontraron una vasija con el sello del Cohen anterior, del sacerdote anterior, y eso fue lo que utilizaron. El Rebbe dice algo muy interesante. De acá, nosotros, dice, aprendemos una lección. Nosotros aprendemos una lección y parece que es algo que es relevante para todo el mundo. Desde el momento que alguien va a iniciar una educación, porque ¿qué es Hanukkah? Es eso, que se encendió y se inauguró, es decir, se inició el servicio del templo divino, el templo de Dios, donde salía luz para todo el mundo. Y recuerden, Hanukkah está vinculado con la idea de educación, Genuj. Entonces, el Rebbe explica lo siguiente. Cuando uno va a iniciar la educación de alguien, de un niño, alumno, de uno mismo, tiene que hacerlo desde el principio con la mayor calidad, sin concesiones, con todo el esmero posible, absolutamente dedicado. Y de allí, explica el Rebbe, si se hace de esta forma, no solamente que la educación va a arder por 8 días, sino que va a estar por siempre. Va a estar ahí siempre que sea necesario. Esto fue lo que dijo Shlomo, el rey. Hanoch Lanar al Pidarco. Educa al chico de acuerdo a su camino. Vegam ki yaskin lo yosor mimeno. Y aunque se envejezca, no se va a apartar de ese valor agregado, de esa educación. Alguien podría decir, bueno, los macabeos podrían haber dicho, vamos a encender las luces, vamos a encender las luces de la menorá con el aceite este que quedó, no necesitamos. De todas maneras, la ley no me obliga. Le decía a mi vecino, le hablé sobre la idea de dar caridad. Y él me dijo, pero ¿para qué yo tengo que dar caridad si el gobierno aquí ya da caridad? El gobierno de Canadá es conocido por dar caridad a la gente, ¿verdad? ¿Es verdad? Yo le dije, es el gobierno, pero ¿qué hay de usted? Así, simple, es el gobierno, pero ¿qué hay de usted? A decir por qué, le dije. Porque cada individuo es responsable por el otro. El gobierno es usted y yo, le dije. Sí, pero yo también doy mis impuestos. Le dije, es verdad, pero darle una moneda a alguien o unos cuantos dólares más, a usted no lo va a dejar en bancarrota, le dije. Y me quedó viendo y me dice, tienes razón.
Entonces le dije yo, la próxima vez antes de que salga a su casa, aparte algún dinero, que la caridad no le pegue el cachetazo en la cara, en la calle y de pronto, apareció y no sé qué dar. No, cuando se despierte por la mañana, piense también qué puede hacer por el otro. Esa es caridad, digamos. Bueno, ahora mi vecino es una persona pudiente, entonces le toqué el bolsillo. Pero no hay que limitarse solamente al aspecto económico, digamos, a las monedas, billetes. Caridad es todo aquello que uno puede dar. Todo aquello que uno puede dar, entregar. Para alguien puede ser una 5 minutos de atención, de tu atención, que le brindes a un amigo. Quienes son docentes, puede ser 5 minutos más luego de que termina la clase. En verdad, va a llegar un poco tarde a casa, pero seguramente el siguiente día existe la posibilidad de que ese alumno que está teniendo dificultades por X y razón pueda mejorar. Pueda mejorar. Y quienes sean padres, seguro que están escuchando esta clase. Quinto Rebbe de Chabad trae una indicación para esos Hasidim. Y dice que todos los Hasidim tienen que dedicar al menos media hora todos los días para analizar y comentar acerca de la educación de sus hijos. Reflexionar cómo pueden mejorar la educación de sus hijos, dónde están los hijos parados y ver qué se puede hacer. Y alguien podría pensar, ¿quiénes no escuchamos la famosa clase? La escuela es mi segundo hogar. El problema es que los padres se levantan por la mañana, van a trabajar, las madres de casa, las amas de casa se quedan en casa, hacen lo que tienen que hacer, las profesionales se van a trabajar, mandan a los niños y luego cuando los chicos vuelven a casa, vuelven a la segunda casa, porque en realidad el primer hogar se convirtió la escuela. Y el segundo hogar es simplemente el lugar donde llegan a comer y a dormir, a hacer tareas. ¿Por qué? Porque cuando el papá vuelve del trabajo, lo primero que hace es, y bueno, ver que no, ya desde ya les advierto, no estoy en nada en contra del fútbol, hay que jugar fútbol. Lo primero que hace es, el papá es abrir el partido, a ver cómo está el juego, qué pasó, etcétera, etcétera. Que les gusta el fútbol, los que les gusta el béisbol, básquetbol, qué sé yo. Sobre todo ahora con los teléfonos, es muy fácil distraerse de las verdaderas necesidades del otro. Sobre todo los niños. Los infantes saben cuándo la persona realmente está poniendo atención, cuándo el papá o la mamá está poniendo atención. Realmente lo sienten. Alguien me preguntaba, yo no me gustaría ser tan disciplinado con mi niño, no me gustaría hacerlo, pero realmente veo que si no soy disciplinado y tengo una mano, digamos, una mano dura, lo que se le llama en Latinoamérica, tengo miedo de que se vaya a traumar. Entonces le dije lo siguiente. Hoy en día, de forma general lo voy a mencionar de esta forma, hoy en día, con el avance de la psicología, etcétera, varias ideas.
los padres, existe la idea de ver los otros padres están educando a sus hijos y de ahí a ver cómo también puedo copiar y ver cómo educar a los míos. Hay una ventaja en ello, hay más desventaja que ventaja. Y la distancia es muy, muy grande. La mejor forma de educar a los hijos es como uno cree que va a educar a los hijos. No es como los otros padres. ¿Vamos a cometer errores? Seguro que sí. Pero esa es la mejor forma. Cada padre tiene que hacerlo como él piensa. Hay trucos de educación, hay formas, existen recursos para saber cómo manejar a un niño. Sí, pero no puedo fijarme en mi vecino y mi vecina, en esta celebridad y en la otra, ver cómo educan a sus hijos y querer aplicarlo en casa. ¿Por qué? Porque cada niño responde precisamente a la educación propia de los padres. Entonces yo le dije, no hay que tener miedo de tener una actitud de disciplina constante. El niño no se va a traumar por eso. Al contrario, va a crecer con respeto por la luz roja. Cuando tenga un auto y tenga 16 años, 15 años y maneje un auto, va a respetar la luz roja. Después de las 11 de la noche, si es que le gusta tomar, fumar, después de las 11 no lo va a hacer. Va a volver a casa, va a ir a una fiesta, va a volver responsablemente. ¿Por qué? Porque desde pequeño se le inculcó al niño la idea de la disciplina. Pero que es mucho más sencillo ignorar y pretender que dando solamente cariño, así se va a educar un niño. Discúlpeme por la comparación, pero a los que hay que darle cariño y no maltratarlos son los animales, los perros y los gatos. Pero el ser humano hay que darle cariño, pero también hay que darle disciplina. Con una mano se acerca, con una mano se aleja y con la otra se acerca. Estamos hablando ahora de disciplina. Disciplina no es violencia, no es abuso emocional ni físico. Encuentran la forma. Y está bien cometer errores. Perfectos no somos. Está bien. Es decir que la educación realmente es una tarea no fácil, no sencilla. ¿Qué hicieron los sacerdotes? No se quedaron con las manos arriba, no se dieron por vencidos, siguieron buscando los escombros, siguieron buscando hasta que encontraron. Encontraron pureza, inocencia, encontraron limpieza, no contaminación. Y ahí quiero ir al segundo punto. Que dijimos al principio, que Hanukkah es la victoria de la luz sobre la oscuridad. Oscuridad es desconocimiento, oscuridad es sentirse solo, ignorado, no tener a otro quien esté con uno, es sentir que quizás uno era mejor antes y ahora debido a ciertas situaciones que han ocurrido en la vida personalmente, ya no soy el mismo, he perdido esa inocencia, he perdido esa pureza.
un rabino es muy conocido, al menos en el mundo de inglés, lo plantea de esta forma, Rabino Manis Friedman. Él lo plantea de esta forma para entender esa victoria de la luz sobre la oscuridad. Él dice lo siguiente, nuevamente, para entender cuál es esa idea, veamos qué fue lo que pasó. Los griegos contaminaron el aceite. Vamos a la historia. Los griegos contaminan el aceite. Y los judíos tercamente dicen, no vamos a usar ese aceite, vamos a buscar. Y vamos a encontrar. Entonces le explica lo siguiente. Si le damos un vistazo más profundo a la historia, Hanukkah se llama la fiesta de las luces. Fiesta de las luces. Luz es ver en los demás. Explica él, aquello que ya estaba allí, pero no lo habíamos percibido. El ejemplo famoso de un cuarto que está oscuro, que tiene todos los muebles y tiene todos los recursos para una persona, pero debido a que no tiene luz, no puede hacer uso de ello. Entonces, luz es ver en el otro, en aquella persona que quizás no parece que tiene un potencial, que tiene algo bueno, ver en el otro lo bueno. Ver en el prójimo, en la persona que está haciendo cierto tipo de oficio. Ver lo bueno detrás de ello. Eso es luz. Pero también implica ver lo bueno dentro de cada uno de nosotros. Entonces lo explica así. Todos nosotros nacemos limpios, puros, sin contaminación, tal como el aceite. Tal cual como el aceite. Pero luego, en la vida ocurren cosas que sentimos que esa pureza de niños, esa inocencia, la hemos perdido, no la tenemos más. Ese, llamémoslo, ese potencial de bondad, de poder iluminar, de poder hacer bien. Sentimos que eso ya no está ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay dos opciones. La una es utilizar el aceite, si bien es cierto, está permitido utilizar este tipo de aceite contaminado. Entonces, la primera opción sería, se puede vivir sin inocencia. Se puede vivir con un trauma personal. Se puede vivir así. Se puede vivir con un concepto distorsionado de uno. ¿Es posible hacer una vida así? Claro que sí. Esa es una opción. Pero la segunda opción es buscar dentro de uno ese punto de inocencia, ese punto de pureza que nunca se contaminó. Nunca. Esa es la idea de cuando los macabeos encuentran la vasija con el aceite que estaba sellado con el Cohen. Es decir, si bien es cierto, de forma superficial una persona puede estar dañada, en su interior, cada uno de nosotros poseemos un potencial para iluminar, no de forma contaminada y con
No, iluminar absolutamente con la pureza tal cual como cuando éramos niños. Y el rabino explica, ¿vamos a ser perfectos? No. Los niños son inocentes, pero no son perfectos. Inocencia no es lo contrario de perfección. Y todos poseemos eso. Todos poseemos eso. Es decir, a nivel personal, alguien podría culparse por algo que hizo o algo que le ocurrió, un infortunio de la vida. Y culparse pensar que a partir de ese momento, ese evento lo define para el resto de su vida. Viene Hanukkah, la fiesta de las luces, y nos enseña que en realidad cada ser humano, dentro de mí, dentro de cada ser humano, hay un potencial puro que nunca ha sido contaminado. Y el ser que no ha sido contaminado puede iluminar nuevamente desde ahí y tomar ese evento que pasó, ese infortunio, hacerlo como si nunca hubiese ocurrido. Y no solamente dejarlo para sí mismo, no solamente para, ¿cómo se le llama?, mejoría personal, sino también para iluminar a otros, para un amigo que necesita escuchar una buena palabra. Después no es necesario. A veces el Rebbe explicaba que si alguien necesita un buen consejo, pregúntale a un amigo. Y el Rebbe decía, si no le dan un buen consejo, significa que no es buen amigo. Siempre hay alguien que se puede consultar, se puede hablar y expresar. Y esa persona va a tener que iluminarnos. Ese por un lado. Interesantemente, alguien le preguntó al rabino Manes Friedman cuando estaba explicando ese mensaje de Hanukkah, le dijo, pero los individuos que estamos de la historia no son gente común como usted y yo. Eran héroes, literalmente héroes, llamémosle, héroes de la nación, del pueblo judío. Eran justos. Y ellos fueron los que encontraron, ellos fueron los que llegaron y desde lo más profundo sacaron ese potencial. ¿Y quién seríamos nosotros? El rabino respondió muy inteligentemente, pero no solamente inteligentemente para zafarse una pregunta y dar una respuesta bonita, sino que si la analizamos, realmente las cosas son así. Él dijo así, cuando un explorador llega a un país, el resto de los que llegan no necesitan ser exploradores. Cristóbal Colón o quien sea, hay toda una discusión ahora si Cristóbal Colón fue el primero, Américo Vespucio, no importa. Cuando alguien llega a un nuevo territorio, el explorador llega a un nuevo territorio, todos los que lleguen luego no necesitan ser exploradores. ¿Por qué? Porque alguien más de mayor capacidad, de mayor rango, de mayor alcance, ya pavimentó el camino para que otros puedan seguir ese modelo, ese camino. Entonces, los Hashmonaim, en la historia de Hanukkah, los Kohanim, que su victoria fue una victoria ideológica,
Es cierto, luego de que recuperaron la autoridad del patrimonio, no se libraron completamente de la bota, digamos, greco-sirio-romana y luego romano. Pero ideológicamente, espiritualmente, hubo una victoria. Hubo una victoria. Entonces sí, al ser que ellos, siendo héroes, grandes seres humanos, lograron eso, nosotros también, personas, gente común, nosotros también podemos seguir los pasos. Por ende, no es una contradicción, es que cada ser humano es una luz, cada ser humano es un potencial. Con la llegada de Mashiach, la luz de cada uno, esa pureza de cada uno, va a estar absolutamente revelada. Todos vamos a ver en cada uno de los que nos rodean, en nuestras sociedades, desde las más oscuras, vamos a ver luz, no solamente de forma potencial, sino que también eso se va a concretizar. Vamos a lograr, con la ayuda de cada uno de ustedes, se van a lograr tener países con sistemas de justicia puros, con educación, una educación muy buena para los jóvenes, para los niños, y todas las necesidades y todas las cosas que la humanidad requiere van a estar a la mano. ¿Para qué? Para que la mayor luz, que es Dios mismo, pueda estar accesible a nosotros. Y entonces nos vamos a dedicar a la dedicación de las dedicaciones, que va a ser que el conocimiento de Dios va a estar absolutamente accesible a cada ser humano. Nadie le va a preguntar a los otros preguntas sobre Dios y dónde está Dios y cómo puedo encontrarlo y cómo todo el mundo va a estar claro de ello. En ese día, cuando cada ser humano sobre la faz de la tierra comprenda esto, se concientice de esto y lo logre, entonces, esto es lo que dicen los profetas, Hashem será uno y su nombre uno. Es decir, que vamos a lograr como civilización una unión entre lo espiritual y lo material, una unión entre lo palpable y lo no palpable, la racionalidad y la fe. Quiera Dios que eso lo logremos muy, muy pronto. Y seguramente así será. Muchísimas gracias. Baruch Hashem, querido Rab, muy hermosa enseñanza, Baruch Hashem, muy hermosa enseñanza, en verdad se inspiró, Rab, sacando apuntes y notas de este gran mensaje de Hanukkah, Baruch Hashem, que el Eterno nos dé ese mérito a cada uno, esta preciosa luz. Voy a dar espacio a preguntas, comentarios que tengan sobre esta clase. Puede levantar su mano. Y Baruch Hashem. Bueno, quiero hacer un comentario sobre Sí, algo. Los judíos tenían podemos decir así, que los cálculos son buenos, especialmente cuando una persona va a hacer un negocio, cuando una persona va a emprender algo, hace cálculos matemáticos, si esto va a funcionar, esto aquí, en cuanto al tiempo, en todo lo que voy a invertir, lo que voy a hacer. Pero hay algo que nos enseña Hanukkah muy interesante, que ellos sabían perfectamente que de acuerdo a los cálculos el aceite no iba a ser suficiente. Entonces pudieron haber dicho, bueno, a pesar de que Hashem nos dijo que la luz de la menorá no se debe de apagar, tiene que estar un fuego perpetuo, pero sin embargo no hay aceite, o sea, no hay aceite puro. Entonces nuestros cálculos dicen que no va a alcanzar. Ellos pudieron haber pensado, no lo hacemos. O sea, los cálculos no dan. Sin embargo, cuando se trata de hacer la voluntad de Hashem, Bené Israel, en este caso los judíos, nos vienen a enseñar Hanukkah, trae una hermosa enseñanza, como dijo el Rab, que los cálculos se dejan de lado cuando se trata de cumplir un precepto y la voluntad de Hashem. Y se da prioridad
se da prioridad a tener ese mérito, esa alegría, y es donde sucede el verdadero milagro. O sea, el verdadero milagro ocurrió en la determinación de no depender de los cálculos humanos. O sea, los cálculos ayudan, hasta cierto límite son muy buenos, pero es necesario que ahí descubrir esa línea donde ya no se puede ir con la lógica de lo que viene siendo el cálculo humano y actuar con una fe absoluta, una íntegra, y actuar con alegría. Y eso fue el milagro. No sé si estoy en lo correcto de acuerdo a esta reflexión, querido Rap. Es muy interesante que para Benignoa la relevancia de es hacer, como lo que se le llama en términos simples, ser buena gente. Ser buena gente. Pero esa ideología de ser buena gente tiene que estar en base a la creencia del Dios Supremo, Dios. Entonces, se demanda, la relevancia de Benignoa es precisamente no hacer los cálculos, simplemente hacer las cosas. Hacer las cosas que hay que hacer. Por eso es importante. Cuando hay una idea, una ideología, un valor arraigado en la persona, ni siquiera no hablemos de emuná en ese momento. La persona simplemente lo hace. Es claro para él que eso es lo que tiene que hacerse. Es claro. Eso es lo que hace, y punto. Miren que de allí, al ser que la persona cuando hace lo que tiene que hacer, entonces se revela un nuevo nivel para la persona. ¿Cuál nivel? El nivel de lo infinito. El nivel donde esa pureza puede iluminar por siempre, no solamente 8 días, no solamente un año, por siempre. Entonces, pero ¿dónde se encuentra precisamente esa infinitud? En la acción concreta, en la decisión firme, en, en, en la toma de decisiones claras, sin tomar en cuenta y sin titubear. Entonces sí, los cálculos o nos pueden llevar a tomar muy buenas decisiones o nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Decisiones no buenas. ¿Alguien más quería mencionar algo? Adelante, estimada Rosa. Sí. Muchas gracias, Shalom. La verdad que yo me quedé fue con lo que usted decía sobre lo que son los niños, lo que es la pureza, y cuando hace ese contraste de lo que hay en cada uno de nosotros ya adultos, a pesar de que hemos crecido, de que hemos hecho cosas necias, necedades o cosas contrapuestas que no, ¿cómo es que no lo llamemos pecado? ¿Cómo dice? Transgresiones. Entonces hemos... Travesuras. Transgresiones. Entonces es decir, ok, sí, todavía hay algo puro en nosotros. Todavía. No me había sentado nunca como a pensarlo así o a llevarlo como en mí. Debe haber todavía algo bueno en uno, todavía hay esa pureza que uno la va perdiendo con el tiempo. Y uno sí ve los niños son inquietos, son necios, pero tienen esa inocencia para muchas cosas. Entonces, como esa comparación con ese aceite que estaba extraviado y que se apareció. ¿Me doy a entender? Como claro. Que, wow, de repente yo hoy encontré eso que dice, hay algo puro en todos nosotros todavía a pesar de, y bonito. Yo siento que lo que hace que yo estoy estudiando el monoteísmo de la Torah y me da como mucha paz, digamos, como que, sí, porque es que uno siempre anda en latigazos y golpes de pecho y, ay, sí, no.
Entonces, no, yo le agradezco eso, creo que entendí que era bien, que era bueno, que a pesar de todo tenemos todavía algo puro en nosotros, algo bueno. Es bueno ver, bueno, es bueno darse latigazos, Oh, pero con látigos de trapo, suaves y de seda. No, sí, total. O sea, como una manera de latigazo, pero ya reflexionando, digo yo, Claro. ya Es importante de que otra la manera. reflexión no se convierta en una autoazote emocional. Ya Muy no. importante. Por eso precisamente viene Hanukkah a hablarnos. Todos tenemos ese punto, ese lugar donde no, somos puros. Somos puros. Siempre hay esperanza. Alguien, como un comentario, de nuevo, siempre vinculado a lo que menciona. Lo había notado en la semana pasada, en la parashá de la semana, la parashá Vayeshev, José llega a Egipto y por las cosas que le ocurrieron, lo metieron en la cárcel. Si nos fijamos en las leyes de la Torá, los 613 preceptos, no existe la idea de cárcel. No existe la idea de cárcel. Existen los castigos, existen las sanciones, pero cárcel no existe. El Rebbe, pues para mí se me hizo más sencillo cuando noté eso, y no sé por qué no lo había notado, es tan obvio, pero se me hace más sencillo de comprender lo que el Rebbe dijo acerca del sistema carcelario de los Estados Unidos, y esto también es aplicable para otros sistemas de otros países. El sistema carcelario tiene que ser un sistema que cuando la persona llegue allí pueda y tenga tiempo de reflexionar sobre sus acciones, y que cuando salga completamente sano y mejorado de sus acciones, no que salga peor. El problema con el sistema carcelario en muchos lugares es que salen peor. En vez de mejorar, en vez de realmente llegar a un punto de inflexión y de reflexión y decir, wow, lo que hice estuvo mal y me arrepiento. No, no es peor. Dentro de las cárceles, Dios libre, hay grupos de delincuencia y ¿qué está pasando? Podríamos decir, es que son los delincuentes, son los delincuentes. Al revés dice, no, son las autoridades, es el sistema. La Torah no reconoce la idea de encerrar a un ser humano y privarlo de su libertad. No existe. Si alguien está escuchando esta clase, ahora, luego, video, no sé, algún alcalde que le llame la atención y ¿por qué no agarrar este tema y ver qué se puede hacer? Yo voy a decir algo, es como que no es hablar de luces iluminarias y el por qué. Yo me imaginaba que usted iba a hablar de otra manera, Raf, ¿sí me entiendo? O sea, se mete como a lo profundo del ser humano como tal, de leyes, de justicia, de educación, de disciplina, y en sí al fin es que no es solamente sencillamente como hace el judío, por lo menos yo todavía nunca las he entendido, no, pero entonces me ilusiona y lo veo bonito y ya, qué chévere uno tener la oportunidad de hacerlo, pero es que así explicado de esa manera queda uno como que limpiémonos primero, pensemos primero, reflexionemos primero y empecemos a... Es que el judaísmo plantea, lo voy a explicar algo, el judaísmo plantea que las ideas tienen que llevarse a la práctica.
Entonces la idea de Hanukkah, ¿cómo se lleva a la práctica? Encendiendo luces. Pero las ideas, ¿cuáles son? Entonces las ideas tienen que ser relevantes. Por eso no estamos hablando de el misticismo. No, podríamos hacer una clase muy mística de qué significa el número 7, las luces 8, 9, 3. Se puede hacer eso, pero ¿cuánto podemos extraer de ello? No mucho. No mucho en realidad. En realidad no mucho. La verdad La que Torá es para que sea relevante para el ser humano, am, no para que se quede en el cielo de nuestras cabezas. Es para que sea relevante. Entonces, sí, yo me imaginé y lo notó. Yo dije, la gente seguramente está esperando otro tipo de clase sobre Hanukkah. Por lo general, en el tema de los 13 principios es muy filosófico, traigo muchos conceptos, pero ahora no, con los pies sobre la tierra. ¿Qué es Hanukkah? ¿De qué se trata Hanukkah? pero chévere, como decimos los colombianos, chévere. Muy, muy bien. Aprender diferente. Muchas gracias, de verdad, a la fundación y a ustedes como rabinos que están tan dispuestos a su tiempo y a todo y a darnos todo como así metódico, tan clarito. O sea, hoy me quedé, tengo los pelos parados y me quedé sinceramente con todo mi corazón. Le digo que sentía lo que usted dijo, lo vi, otra clase diferente. Sobre la Hanukkah, no, o sea, todas han sido diferentes y todos uno aprende diferente, pero este tema hoy, decía, ay, que era la de la lucecita, yo quería ver cómo era que, pero eso no fue lucecita, eso fue la luz de uno, eso fue uno como luz, así lo entiendo yo, no, espero que haya como que participado mucho, muchas gracias. Ay, bonito. Muchísimas gracias a la Fundación Orheim Sí, por el total, tiempo, el espacio. definitivamente. Baruch Hashem, qué alegría, Baruch Hashem. ¿Alguien más? Estimada, siempre siéntase con toda libertad de aprender, de preguntar, de comentar. Eso es precisamente su espacio, Baruch Hashem. Y no sé si alguien más tenga la libertad o quiera comentar o una pregunta sobre este tema antes de quedar despedidos, Baruch Hashem. Bueno, les recuerdo también que la clase está grabada para que la podamos repasar. Hay puntos que a veces de pronto no se captan. A mí me ha pasado con las clases de TERAP que la clase al momento no capté, la vuelvo a escuchar 2, 3 veces y después vuelvo a las ideas y es donde salen como las reflexiones, el síntesis, el resumen, ya que se impregna en la persona la idea principal de la clase, porque son cosas muy, muy profundas que a mí me cuesta a veces captarlas todas, pero gracias al Eterno por la tecnología que existe de poderlas volver a escuchar. Claro que sí, claro que sí. Entonces Bueno, vamos a... nuevamente darles gracias a la Fundación por poder compartir que la luz de Hanukkah de una forma relevante, de una forma cercana. Hay un texto que dice que porque ser muy cercano está a ti esto, la Torá, etc. Cercano quiere decir personal, íntimo, relevante. De hecho, un rabino le preguntó al Rebbe que si podía traducir la palabra karov como de cercano, pero traducirlo como relevante en una clase. Y el Rebbe le dijo absolutamente que sí. Claro. Muy buenas noches para todos. Excelente. También Bueno, para todos los que vieron la clase, que están viendo la clase en YouTube, en diversas plataformas. Muchísimas gracias a la Fundación Orheim, todo lo que puedan hacer para apoyar a la Fundación, tanto económicamente como en logística, etcétera, talentos, etcétera. Seguramente la Fundación va a estar muy contento de poder recibir el apoyo de ustedes. Tengan una linda noche, buenos días, buenas tardes. Gracias, shalom, shalom muchas a todos. gracias.
Shalom. Todas las bendiciones de la Torah, querido Rab, muchas gracias. Y nos vemos Amén. mañana. Shalom. Muchas Buenas gracias. noches, muchas Nos gracias. vemos la próxima semana. Ayuda al Dios.